La última pregunta por Isaac Asimov. Voy a empezar por el fin, o más bien por el principio, cuando hace la última computadora existente, la que se tienen registros, decide crear la luz, o más bien puede crear la luz. Puede crear la luz por la recopilación de la información de toda la raza humana. Toda la información que se ha recopilado durante los últimos 3 billones de años está almacenada en este momento en Asimov, así como todas las almas o organismos que formaban parte de la raza humana. Pero ¿qué tuvo que suceder para llegar a esto? Primero, pues hace tuvo que haber recopilado toda la información para poder reducir la entropía o el desgaste natural del universo. Y ese fue el punto en el que la raza humana ya había absorbido todos los planetas y todas las galaxias, todas las estrellas. Entonces estábamos en un punto en el que ya no existía nada más y en el que hacer era prácticamente todo, a tal punto que había consumido la raza humana. Ese punto son 3 billones de años desde el año 2026, cuando se le formuló la primera pregunta a C Galáctica. Y esta pregunta era que si había algún modo de reducir la entropía. A lo que la computadora contestó que no había suficiente información para dar una respuesta esclarecedora. Si nos vamos a nuestro estado actual, saliéndonos un poco de la ficción, podríamos decir que Internet, de cierta manera, es esa gran red, ese gran sistema que intenta ilustrar Isaac Asimov como una fuente en la que se encuentra toda la información, en donde se está almacenando toda la información. Internet, a través de los años, ha interconectado al mundo y ha generado lo que hace muchos años nos decían que iba a suceder, y era la globalización. Cualquier cosa se puede saber en cuestión de instantes a nivel mundial. No importa si sucede en Asia, en África, nos vamos a enterar en cuestión de minutos o inclusive de segundos a través de las herramientas que nos provee Internet, de la interconexión. Entonces, de cierta forma, si traemos el libro un poco a la realidad, Internet sería esa gran computadora que de alguna forma almacena toda la información y que puede que tenga todas las respuestas. Pero para llegar a lo que plantea Isaac Asimov tienen que pasar muchísimas cosas. Am, Como que la inteligencia artificial, que es en lo que se basa la computadora planteada por Isaac, es o usa inteligencia artificial, a tal punto que no es solo que pueda encontrar una respuesta a una pregunta, sino que puede interpretar la respuesta a esa pregunta. Interpretarla, buscar el análisis correspondiente y arrojar una respuesta exacta. Todo esto surge o se vuelve más bien muy poderosa la computadora en el momento que resuelve cómo viajar a través del espacio. Y para llegar a ese punto la raza humana tiene que estar en un nivel de tecnología demasiado avanzada para poder lograr crear una computadora a ese punto y y poder generar energía absorbida a través del sol y poder generar viajes interespaciales. Actualmente nosotros podemos ver que ya se están generando viajes en vía en máquinas. am, Tenemos una nave internacional interespacial, eh, pero no tenemos la capacidad de viajar a otros planetas o de cruzar ni siquiera nuestra propia galaxia, porque en años luz realmente es imposible con la tecnología que tenemos ahorita. Pero creo que el autor no está muy lejos pues para la época que se escribió el libro, no está muy lejos de saber o de imaginarse que realmente esto podría llegar a suceder, que realmente tendríamos la capacidad de viajar a otros planetas, de cruzar galaxias, de encontrar muchísimos más planetas y llegar a poblar todo el universo como lo plantea en su libro. Es claro recalcar que hay un punto en el que se muestra la forma de consumo masivo que tiene la raza humana. Nuestro planeta está siendo destruido y está siendo destruido por nosotros, por la forma como consumimos sus recursos y por la gran cantidad de personas que hay actualmente. Una de las razones por las que se busca que se pueda habitar otros planetas es precisamente como una ruta de escape en dado caso de que este planeta no aguantara más y tuviéramos que irnos para preservar la raza humana. Entonces, a través de esto es que como que la necesidad de sobrevivir es lo que impulsa de cierta forma el avance masivo de la tecnología.
Entonces en el libro se nos plantea la posibilidad de que se poblen otros planetas y no simplemente por el hecho de que haya la posibilidad de que se pueda hacer, sino por la cantidad de sobrepoblación que existe, a tal punto que Isaac plantea que realmente poblamos todo el universo y que al poblar todo el universo hay un punto en el que ya se sabe y la gente ya sabe que va a haber un punto en que no va a caber tanta gente en el espacio, pero la raza humana sigue evolucionando y se crea la vida eterna. Ah, y en ese punto, al crearse la vida eterna, es donde uno se pregunta si la población de la raza humana se vive actualmente con esta cantidad de números increíbles, gigantes. La cantidad de personas que nacen al día es impresionante. Si tenemos la raza humana, entonces, si la raza humana llega a tener la vida eterna, entonces, ¿qué va a pasar con la sobrepoblación? Mm, y la raza humana sigue evolucionando, sigue evolucionando, sigue evolucionando, sigue consumiendo. Y eso es como lo más importante que plantea Isaac, o una de las cosas más importantes que plantea Isaac, y, y queda reflejado en lo que es el historial de la humanidad respecto al consumo, al consumo, al consumo. Y evolucionamos a tal punto en que ya no necesitamos un cuerpo, sino que simplemente somos materia. Ya nadie sabe dónde está la computadora principal. Eso significa que la computadora principal ha evolucionado a tal punto que se puede interconectar a distancias inimaginables. Y eso podría llegar a suceder con Internet, porque actualmente Internet se conecta a distancias inimaginables. Recorremos todo el mundo en cuestión de segundos. Y se plantea que simplemente yo tengo que realizarle una pregunta a la computadora y la computadora me va a contestar como una voz retumbante en el espacio. Y las incógnitas ante esto y de cierta forma, aunque yo no soy una persona muy religiosa, de cierta forma se plantea una analogía muy bonita de que es una teoría muy interesante, o sea, para unir como la religión y todo lo que ha sido la evolución y la tecnología, y la ciencia más bien. Y entonces se plantea que al final de todo, que fue como inicié esta pequeña exposición, es que todo estaba oscuro, no había absolutamente nada, y de un momento a otro, ¡pam!, hágase la luz. Y esa es la forma como históricamente se cuenta que Dios creó al mundo, ¿no? Que pasaron y que simplemente un día puede ser una noción de tiempo no necesariamente ilustrada. Y a esto voy que un día pueden ser millones de años para que se cree la luz. Un día puede ser... Entonces, siete días básicamente pueden ser 7 millones de años o 7.000 millones de años. Eso es una hipótesis, ¿no? Am, y entonces, uno se sorprende con este final porque tiende a... Es decir, el libro es una versión demasiado futurista y científica y tecnológica y finaliza prácticamente con un cruce con un cruce increíble con la religión, de cierta forma, sin necesidad de hablar de la religión en todo el libro. Al final nos plantea que la gran supercomputadora sí es una creación del hombre, ¿cierto? Y lo que vendría a ser Dios, básicamente, si esto es un ciclo constante en el que el universo se va a estar encogiendo o estirando y que va a haber un punto en el que simplemente el universo va a destruirse porque va a chocar, y empieza otra vez de cero y se volviera a crear, no sé, un Big Bang, por ejemplo, significaría, según lo que plantea Isaac, es que en últimas Dios es la creación del hombre y, y eso hace que sea una teoría interesante y un final increíble.